La burguesía en la cárcel. 20 días de sufrimiento VIP. Y el escándalo que desnuda al poder. Únete a la investigación. El destino de Nicolas Sarkozy se decidirá en los tribunales de apelación y el Supremo, con audiencias clave en marzo de 2026 y más allá. ¿Qué esperas? Ven y analicemos juntos esta nueva aventura que Francia nos ofrece. Este no es solo un juicio francés, es un examen sobre la salud de la democracia global. Queremos tu análisis y tu perspectiva para comprender. ¿Es la ley realmente igual para todos? ¿O el poder siempre encontrará una vía de escape lujosa? ¿Cómo puede la justicia occidental castigar de manera efectiva los pactos oscuros con dictadores? Dale un me gusta y únete a nuestro canal para seguir el análisis de este fascinante e inquietante caso de corrupción al más alto nivel. Ahora sí, iniciamos. Nicolas Sarkozy, el hombre que encarnó el dinamismo y la ambición en la política francesa, ha pasado a la historia no solo como un expresidente, sino como el primer exjefe de Estado francés en cruzar el umbral de una prisión. Su reciente estancia de 20 días en la Santé, aunque fugaz, es un monumento a una verdad incómoda. Ni siquiera los líderes de las democracias occidentales más antiguas son inmunes a la atracción del dinero oscuro. La salida de Sarkozy de prisión fue un acto tan rápido que casi parece un truco de magia. O quizás la versión de la fast track judicial para los VIP. Pasó de la pompa del Elíseo a una celda de aislamiento con 2 guardias, para luego emerger en tiempo récord, libre, bajo la promesa de no huir y no llamar al ministro de Justicia. 3 semanas en prisión para un ex jefe de Estado, condenado por asociación ilícita con un dictador asesino, apenas es un castigo. Es un spa de desintoxicación con seguridad reforzada. El mensaje sutil de la justicia es que el poder absoluto no corrompe absolutamente, sino que simplemente garantiza un régimen de aislamiento preferencial y una excarcelación express para que el condenado pueda prepararse cómodamente para su siguiente apelación. Su declaración de que la cárcel fue dura, muy dura y agotadora, resuena con un humor involuntario. Para un hombre acostumbrado a los yates y los banquetes de Estado, 20 días sin privilegios deben haber parecido una eternidad. Mientras tanto, el contribuyente francés paga las facturas legales y el personal de seguridad para protegerlo de otros reclusos, completando la sátira de un sistema donde la gravedad excepcional de los hechos, citando a la jueza, solo conduce a una pena excepcionalmente breve. El núcleo del caso no es solo la corrupción, sino el sórdido negocio con los déspotas. La investigación desveló pruebas sólidas. Un documento de inteligencia libia autorizando 50 millones de euros, el llamado maletín, y la llegada de 3 millones de euros a cuentas vinculadas al empresario Ziad Taqeddine. Este dinero procedía del régimen de Muammar al-Gaddafi, conocido por su brutalidad. ¿Qué ganaba Gaddafi? La pregunta clave es la ganancia del dictador. Gaddafi
un paria internacional, en la década de 2000, buscaba desesperadamente la legitimidad y la reintegración en la comunidad global. Al financiar la campaña de Sarkozy, Gaddafi compró un asiento en la mesa del poder europeo. El objetivo era claro: a cambio de acceso al Palacio del Elíseo. De hecho, Gaddafi visitó París en 2007, donde instaló su famosa tienda beduina cerca del Elíseo. Sin embargo, cuando Sarkozy impulsó la intervención militar de 2011 que condujo al derrocamiento y muerte de Gaddafi, el dictador sintió una traición, lo que lo llevó a revelar la financiación en una entrevista. Un acto de venganza póstuma que detonó la investigación. Este episodio es un manual sobre la realpolitik corrupta. El dinero de un tirano se utiliza para comprar influencia y limpiar su imagen internacional, demostrando que la democracia puede ser tan vulnerable al soborno como cualquier otro régimen. El Tribunal de Apelación de París impuso a Nicolas Sarkozy, como condición de su libertad condicional, la prohibición explícita de contactar con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Esta medida, inusual para un ex jefe de Estado, no solo se relaciona con el proceso legal, sino con una fuerte controversia política que se desató justo antes de la decisión judicial. La restricción es una respuesta directa al intento percibido de politizar o influenciar el proceso judicial. El ministro del Interior y aliado político de Sarkozy, Gérald Darmanin, solicitó y realizó una visita a la prisión de la Santé para ver al expresidente, pocos días después de su ingreso. Esta visita fue inmediatamente criticada por gran parte del cuerpo judicial, sindicatos de magistrados y opositores políticos. Se consideró que la presencia de un miembro activo del gobierno y aliado de Sarkozy en la cárcel, visitando a un preso condenado por asociación ilícita, era un gesto de apoyo político indebido y una potencial interferencia en la separación de poderes. Para los críticos, el gobierno estaba mostrando simpatía por un condenado, socavando la autoridad de la justicia, especialmente cuando Sarkozy estaba apelando su condena y pidiendo su liberación. Al incluir a Gérald Darmanin en la lista de personas con las que Sarkozy tiene prohibido el contacto, el Tribunal de Apelación lanzó un mensaje claro. La prohibición sirve para proteger la imparcialidad de la justicia y la dignidad de la institución penitenciaria de cualquier intento de presión o influencia política externa. Aunque la mayoría de las prohibiciones de contacto se refieren a coacusados y testigos, como se mencionó anteriormente, esta extensión a un miembro del gobierno subraya la seriedad con la que el tribunal percibió la visita de Darmanin como un riesgo para el proceso. Refuerza la estricta vigilancia judicial, asegurando que Sarkozy no utilice sus conexiones políticas de alto nivel para influir en las siguientes etapas de su proceso legal o para obtener trato de favor. La prohibición de contactar al ministro de Justicia es la guinda del pastel satírico educativo del caso Sarkozy. No solo está siendo juzgado por sus delitos pasados, sino que su libertad está condicionada por la sombra persistente de su influencia política actual. El Poder Judicial francés
Al dictar esta restricción, se posiciona firmemente para defender la separación de poderes frente al privilegio político. El caso de Nicolas Sarkozy ya no es solo una noticia judicial. Es un caso de estudio sobre las vulnerabilidades del poder democrático y la persistencia de la nobleza legal. Sarkozy, el hijo de un aristócrata húngaro y de ascendencia de la alta burguesía, representa el tipo de político para quien las reglas parecen ser siempre flexibles. La decisión del tribunal de concederle la libertad condicional se basó, en parte, en los argumentos de sus abogados. Que el anciano, 70 años, no representaba riesgo de fuga, su familia reside en Francia, y que la prisión era un peligro para su integridad, citando su régimen de aislamiento. Estos argumentos, válidos legalmente, contrastan fuertemente con la realidad de miles de reclusos comunes que cumplen condena a pesar de riesgos personales y familiares. La justicia, aunque formalmente ciega, a menudo parece tener una sensibilidad especial hacia el estatus social y la edad del condenado. Su descripción de la cárcel como agotadora y una pesadilla se vuelve la última línea de defensa del privilegio. Para él, 3 semanas fueron un calvario. Para muchos otros franceses, la condena impuesta es una realidad de años. Esto alimenta una narrativa subyacente de justicia de clases, donde la pena para la élite es un inconveniente temporal, mitigado por la profesionalidad de sus abogados y su capacidad de movilizar simpatías. La narrativa del caso se detiene ahora en una pausa incómoda. El destino legal de Sarkozy está en stand-by hasta la próxima primavera. El juicio de apelación. Marzo 2026. Este es el acto final del drama del caso Gaddafi. El Tribunal de Apelación deberá revisar la condena de 5 años y determinar si las pruebas, el documento libio, las transferencias, el testimonio de Gaddafi son suficientes para sostener la acusación de asociación ilícita y corrupción. La sentencia del Supremo. Caso Pygmalion. La sentencia final sobre el caso de financiación ilegal de 2012 también está pendiente ante el Tribunal Supremo. Francia se enfrenta a la posibilidad de que su exjefe de Estado sea finalmente confirmado como un criminal en múltiples frentes. La decisión de marzo no solo afectará a Sarkozy, sino que sentará un precedente histórico sobre la forma en que Francia trata a sus exlíderes. ¿Serán las penas confirmadas o el poder logrará desvanecerlas en la instancia final? El caso Sarkozy es una potente herramienta educativa sobre la salud democrática. El hecho de que un tribunal de apelación tuviera que prohibir el contacto entre un expresidente condenado y el ministro de Justicia en ejercicio es una alarma roja sobre la delgada línea entre política y justicia. Demuestra que la defensa de la separación de poderes es una lucha constante, no un estado natural. La lista de condenas. Tráfico de influencias, Pygmalion, Gaddafi, enseña que la corrupción rara vez es un error. Es una estrategia de vida para la élite que cree que puede compensar cualquier falta con influencia o dinero. La historia de Nicolas Sarkozy es, en última instancia, la historia de cómo la ambición desmedida
y las conexiones oscuras pueden llevar a la cumbre del poder, pero también cómo, en una democracia funcional, el hilo de la ley, aunque fino, puede eventualmente atrapar incluso a un jefe de Estado. El breve paso de Nicolas Sarkozy por la cárcel de la Santé es más que una nota a pie de página en la historia penal francesa. Es un caso de estudio de impacto global que expone la podredumbre incrustada en las élites políticas. Esta narrativa, envuelta en el lujo, el poder y un fugaz sufrimiento carcelario, nos obliga a mirar críticamente cómo la justicia gestiona el privilegio. El expresidente, que se convirtió en el primer jefe de Estado francés condenado a prisión, cumplió apenas 20 días de una sentencia de 5 años por asociación ilícita y negocios oscuros con el dictador Muammar al-Gaddafi. Su queja sobre lo duro y agotador de la prisión de aislamiento con protección policial resuena como una sátira dolorosa en contraste con la realidad de miles de reclusos. La justicia fue rápida para liberarlo bajo fianza, dictando una pena VIP que minimiza la gravedad excepcional de sus delitos. El poder no solo corrompe, sino que también compra atajos legales. La trama Sarkozy es el manual perfecto de cómo opera la corrupción sistémica. El caso revela la compra de la democracia por parte de la autocracia. Gaddafi no regaló 50 millones de euros. Compró influencia y el acceso al Palacio del Elíseo, desdibujando la línea entre la diplomacia y el soborno. La condena por el caso libio se suma a otras por tráfico de influencias, con tobillera electrónica ya cumplida y financiación ilegal. Caso Big Malion. Esto demuestra que la corrupción no fue un desliz, sino una estrategia operativa de un líder que se sintió impune. La prohibición de contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, es la evidencia de que la amenaza de interferencia política es real. El tribunal tuvo que defender la separación de poderes de la influencia persistente de Sarkozy. El destino de Nicolas Sarkozy se decidirá en los tribunales de apelación y el Supremo, con audiencias clave en marzo de 2026 y más allá. La ciudadanía debe ser el jurado vigilante. Este no es solo un juicio francés, es un examen sobre la salud de la democracia global. Invitamos a la audiencia a seguir de cerca cada detalle, cada apelación y cada sentencia. El análisis de este caso es una herramienta educativa vital para comprender: ¿es la ley realmente igual para todos? ¿O el poder siempre encontrará una vía de escape lujosa? ¿Cómo puede la justicia occidental castigar de manera efectiva los pactos oscuros con dictadores? La verdadera conclusión la escribiremos juntos, observando si la justicia francesa impondrá finalmente una pena que esté a la altura de la gravedad excepcional de los hechos, o si la narrativa terminará con la absoluta victoria del privilegio.